aquí en el módulo de nuestro diplomado en gestión y formulación de proyectos culturales tenemos como invitada a Hanna Cuenca. Ella es una reconocida gestora cultural, narradora oral, se ha desempeñado distintos cargos en el sector público, tiene emprendimiento cultural ya con varios años de consolidación y pues hoy la tenemos como invitada. No sé, Hanna, si quieres un poco profundizar toda tu trayectoria y tu camino, tanto académico como laboral con nuestros estudiantes. Bueno, pues yo empecé estudiando comunicación social en lugar de teatro porque mucha gente piensa que uno no va a poder vivir del arte. Y justo allí me encontré con la narración oral, la cuentería, empecé a contar cuentos en 1996 y allí empezaron a abrirse muchos espacios. Una cosa que fue como fundamental fue entender que si el trabajo no existía para los cuenteros había que inventarlo. Entonces me volví gestora. Y como gestora empecé a trabajar en diferentes espacios. Tuve un emprendimiento que se llama Corporación Gaia Lúdica y Cultura, que lleva ya 16 años. Y luego, pues por estar trabajando en esto, terminé trabajando en entidades públicas. Entonces ahí pude conocer en general lo que hace la gente, no solamente de narración oral, sino de títeres, de teatro del silencio, de teatro de calle, bueno, de muchas alternativas. No solo a nivel Bogotá, que fue una época maravillosa en el Instituto Distrital de las Artes, sino también en el Ministerio de Cultura y pues también fui interventora de las salas concertadas, entonces eso me dio una visión muy chévere. He estudiado coaching ontológico, ahorita estoy terminando una maestría en intervención social, he trabajado y he generado espacios de metodologías para artes para la transformación social. Y ahora estoy conectadísima con movilizar metodologías que fortalezcan las organizaciones sociales y culturales. Bueno, maravilloso, Hanna. Un poco planteabas ahorita que has tenido la posibilidad de tener una mirada transversal y bastante amplia del movimiento teatral y escénico del país. Yo quisiera que le contaras a nuestros estudiantes cuál es esa conformación, esa morfología, cómo está dado el teatro, la creación teatral, la dramaturgia, la actuación en Colombia, en sus distintas regiones. Cómo actúa, cómo vive la dramaturgia, el Caribe colombiano, la región andina, el sur, los llanos. ¿Qué es lo que está pasando en el teatro hoy en Colombia? Bueno, yo creo que hay algo y es que el movimiento teatral es muy dinámico y es tan dinámico como desconocido. Y cuando digo desconocido es porque muchas veces solamente escuchamos los ecos de nuestro círculo cercano, pero no alcanzamos a ver la magnitud de lo que significa el movimiento teatral. Está en todas partes de Colombia y eso a mí me impresionó, porque nosotros que estamos muy Bogotá, Medellín, alcanzamos a ver Cali, ¿no? Luego algo de Barranquilla resuena o en Cartagena, bueno, movimientos escénicos tan importantes como el Colegio del Cuerpo, pero en el tema de ir a los pequeños espacios y distantes espacios del país o, por ejemplo, del eje cafetero, no sabemos todo lo que pasa allí. O pensamos que hay que pasar por la ciudad capital para que eso, digamos, que trascienda hacia lo internacional. Entonces, cuando yo veo la costa Caribe, hay un movimiento interesante, un movimiento por donde han entrado y donde hay una movida cultural muy importante con la literatura, ¿no? También de pronto con el cine, y el teatro todavía no tiene la fortaleza organizacional que quisiéramos. Sin embargo, en Barranquilla, por lo que está Bellas Artes, ha habido un movimiento importante. Hay nuevas dramaturgias, gente que de Barranquilla se ha ganado concursos nacionales de dramaturgia, gente también en la Sierra Nevada. Entonces hay unos movimientos importantes. Curiosamente, Cartagena, donde pasan tantos eventos del mundo, pues hay muy pocos espacios teatrales e incluso gente que tenía la sala de teatro tuvo que salir porque per se ya la movida vital no tiene tanta fuerza en la gestión cultural y no tiene tanta fuerza en el día a día. Parece que el foco muchas veces en la costa están los turistas y no tanto en las vivencias de las poblaciones. En Taganga hay una sala de teatro que además trabaja memoria histórica y recoge el quehacer comunitario de los pobladores y de los pescadores. Entonces también vemos diferentes niveles. Hay un nivel comunitario muy fuerte. En la costa Caribe se está construyendo. El nivel comunitario es muy fuerte en las ciudades, lo que es Cali, Medellín sobre todo, y Bogotá tiene unos grupos de teatro comunitarios fuertes, consolidados, que tienen trabajo en territorio con la gente de la población,
que han generado movimientos sociales muy importantes y además que se han formado. Y se han formado, por ejemplo, en Brasil con todo el tema del teatro del oprimido, que se han fortalecido entre ellos. Entonces, en las ciudades principales vemos un teatro de muy alto nivel que maneja unas estéticas muy bien hechas, unos altos niveles de formación. Finalmente es en estas ciudades donde se ha centrado mucho todo el tema académico y formativo, pero también vemos toda esta movida que no solamente es comunitaria, sino que además quienes se forman en los espacios comunitarios están yendo a la academia. Entonces ya hay un diálogo entre lo comunitario, lo académico y las artes contemporáneas de alto nivel, generando nuevos procesos de encuentro. Por otro lado, bueno, Eje Cafetero me encanta, porque el Eje Cafetero tiene algo maravilloso y es que tiene redes de grupos, sobre todo de titiriteros y redes de salas que se mueven y que movilizan artistas internacionales que parece que nunca pasan por Bogotá, pero sí pasan por el Eje Cafetero. Tienen espacios, salas y grupos que fluctúan por todas partes, hacen experimentación. Manizales es un foco muy interesante porque tiene, pues, digamos que diferentes espacios académicos, pero también tiene el Festival Internacional de Manizales, que es un foco de visibilización de grupos que vienen de todo el mundo, pero también una cantidad de gente joven que está produciendo nuevas dramaturgias. Hay un teatro que yo no sé si todavía existe, que es un garaje, literalmente. Entonces todo el mundo deconstruye la obra para que quepa en el garaje y puedan verlo 20 personas. O sea, ahí también es una apuesta muy interesante. En Pereira también hay salas de teatro y hay un movimiento interesante en esos Eje Cafetero. Algo que no dejaría de mencionar nunca es la red de teatro del Urabá. Entonces uno dice, en el Urabá hay teatro. Y son 7 grupos de teatro profesional que conforman una red, que movilizan, que circulan dentro del mismo Urabá, que se forman, que mandan gente a Medellín para que se forme en dramaturgia y que vaya y multiplique los quehaceres. Hay una sala de teatro impresionante en Turbo, donde los niños entran y si tú no tienes para la boleta, pues entonces llevas trueque, entonces la gente lleva plátano. Entonces uno ve la montaña de plátano verde y niños y gente de la comunidad viendo teatro. En la zona occidente está pues el movimiento. En el Pacífico no hay muchas salas teatrales, está la sala de Andagoya, que es el Teatro 1 de Mayo. Hay un movimiento en Quibdó de gente joven que estaba movilizando, gente en Buenaventura que desde la Universidad del Valle con Cali, que tiene una movida muy interesante, pues ha estado fluctuando, fortaleciendo procesos. Cali tiene pues un proceso interesante, bastantes grupos. De allí quiero resaltar un emprendimiento que es el de, en la vereda del Limón, hay un teatro Sol y Luna, que es un castillo, en forma de castillo porque es para niños. Parte de lo que quiero resaltar y es de lo que vamos a hablar ahorita, es como ellos no habían visto que eran únicos. O sea, los únicos que tienen un castillo, bueno, ya hay uno en Bogotá, pero que tenían en ese momento un castillo con teatro para niños específico, eran ellos. Entonces todos los jardines, todos los colegios de todo Cali, pues suben a la vereda del Limón porque es una mega salida pedagógica ir allí. Entonces ese emprendimiento me parece lindo. Casa Naranja, que queda, es la única sala que está en el oriente de Cali, que es la zona más vulnerable. La gente entra con un huevito, con una panela, pero tiene todo un movimiento allí interesante. Quería devolverme un poco en el Eje Cafetero, un emprendimiento que es Teatro en Azul, que es impresionante. Este hombre cogió un peladero inmundo donde había jíbaros y había consumo de sustancias. Él allí, digamos que le apostó a transformar el espacio, empezó a montar su sala y hizo un acuerdo con un tema de cementos y cada vez que la gente iba a teatro les donaban cemento y con eso montó su sala de teatro. El trueque pareciera que es como una, claro, era una opción, gestión. una estrategia o sea, muy común. Claro, la gente del tema del cemento le hizo una opción que por cada gente que fuera, ellos donaban cemento. Entonces hay trueque, hay gestión porque consiguió pues este tema y cuando ya tuvo su Teatro en Azul armado, un artista plástico hizo un cuadro, una obra, un mural espectacular, entonces también se volvió una especie de patrimonio de la ciudad y transformar un lugar donde había consumo, que era un lugar caído, a un lugar hermoso de la ciudad donde toman fotos, donde ya se vuelve parte turística también importante de la ciudad. Y además el director es muy pilo. Él es uno de los que te digo que no pasa por Bogotá para hacer grandes cosas. Él ha tenido desarrollos y becas con Alemania, con otros países, ha tenido obras en coproducción y también desarrolló todo el tema de la trata de personas, porque en esa zona pues, es muy fuerte. Él consiguió que la ONUDC
le comprara unas obras que él diseñó para fortalecer el tema de prevenir la trata de personas en gente joven en los colegios, al punto que él lo que hizo fue que la ONU se fuera al Ministerio de Cultura para conseguir también apoyo del ministerio. O sea, hizo una gestión tan inteligente que logró además este apoyo, y eso benefició a otros artistas plásticos, benefició a otros grupos de teatro. Entonces, eso, por ejemplo, me parece un hito pues, de gestión en el eje cafetero, Teatro en Azul, muy, muy bueno. Termino Colombia contándoles que en La Chorrera hay una sala de teatro, o sea que hay... ¿Dónde es La Chorrera? La Chorrera es creo que es por Putumayo, si no estoy mal. Ahí no ¿Sur podría... del país? Sur del país y Nariño. 60 grupos de teatro tienen una asociación. El teatro allá es fuertísimo, es impresionante y tienen mucha movilización. Tienen salas de teatro constituidas y muchos festivales internacionales, porque los artistas pasan, ¿no?, por tierra, vienen del Ecuador y van a seguir viajando, entonces tienen una movida de muchos grupos internacionales. Algo hermoso que quisiera mencionar, que también es un emprendimiento que no es visto, no es visible, es que tanto a Cali como a Nariño, como a Barranquilla, en épocas de carnaval, la gente que hace teatro de calle y que hace comparsas viaja de todo el país a acompañar las comparsas, hacen talleres de fortalecimiento y de aprendizaje para todos aprender el arte de lo que hacen los otros. Entonces, eso también es como una movida bien interesante. Es un sector diverso, es un sector que ha aprendido el valor del trabajo colaborativo, que ha implementado estrategias de monetización muy particulares, obras por cemento, obras por plátanos, obras por huevos, que ha también entendido, digamos, la posibilidad de comunicarse a través de la gestión social y encontrar links con temas como la trata de personas, lo acabas de decir. Yo un poco quisiera preguntarte ahora, Hanna, ¿cuáles son, digamos, esos retos, esas oportunidades, esos caminos ciertos para hacer un buen proyecto teatral, un buen proyecto escénico, que es lo que hoy podría ser exitoso, lo que hoy podría ser sostenible en el momento en que un gestor cultural se anime a sacar adelante un proyecto escénico teatral en su región? Bueno, yo creo que justamente una de las cosas es que creo que estos ejemplos nos dan, y es el poder ver el potencial que tiene el territorio, lo cercano. No esperar, o sea, no vamos a esperar, ¿será que algún día me vienen a dictar el taller? O sea, los que han esperado siguen esperando. Lo que vemos es gente que empieza a ver lo que pasa en su territorio y no se queda allí, también se proyecta, pero proyecta cómo puede generar alianzas. Muchos de ellos, me acuerdo un señor de Barrancabermeja que llegó y dijo, mire, yo tengo una escuela, tengo 50 grupos pequeños de teatro, pero yo ya di lo que tenía que dar. Entonces, ¿cómo me mandan especialistas para que puedan hacer crecer este proceso? Entonces, es cómo nos conectamos, eso es súper importante, el generar redes es muy importante, cómo aprovechamos lo que tenemos cerquita, el territorio. El señor de al frente de la ferretería, ¿será que él me pone las sillas o me arregla los tornillos o me ayuda, no? ¿Y qué puedo intercambiar con él? Porque a veces estamos pensando en grandes recursos y no vemos lo cerquita. ¿Cómo podemos potenciar el trabajo colaborativo? Eso ellos ya lo saben. Siento muchas veces que lo que hay es invisibilización del quehacer. O sea, no vemos todo lo que hacemos. Si una sala, si un grupo de teatro lleva 20, 30 años, pues debe saber algo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a sistematizar esos saberes, más bien, empezar a mejorarlos, a pulirlos y empezar a compartirlos para que se vuelvan saberes o se vuelva un tanque del conocimiento donde toda la gente que quiere hacer teatro dice, ve, yo puedo hacerlo del Teatro en Azul, no se me ha ocurrido, no con cemento, pero, ¿no? Y empiezo a gestionar. Creo que hay que aprovechar las redes. Muchos de los grupos teatrales, bueno, de hecho, La Chorrera pasa a los proyectos al Ministerio de Cultura gracias a Internet y a las redes, porque si no sería muy difícil el acceso. Entonces, creo que las redes hay que aprovecharlas. Hay un espacio de creación en las redes. Una vez un grupo bogotano muy pilo hizo un proceso con gente de otros países y cada uno montaba una escena de Shakespeare y la iba poniendo en red. Entonces, ¿qué puede pasar con las redes, con las plataformas? O sea, en este momento a veces nos centramos mucho en pensar que el recurso es un recurso de dinero o que tenemos que esperar que alguien nos aporte o nos done, pero los recursos están. De hecho, el recurso del actor es su cuerpo, empezando por ahí.
¿Cómo cualificarnos? Pues ahora también con las redes, poder ver también las estéticas, ¿no? Conseguir asesores. Medellín trae un asesor en formación de públicos que es durísimo, Duetti, y él se centra en Medellín, pero ellos en red, juntos los del Todas las Salas, hacen trabajo para poder enriquecerse de ese saber. Entonces, ¿cómo podemos de verdad no pensar como yo hago lo mío y no, entonces traigo este poquito porque eso mata las posibilidades? Lo que creo que fortalece las gestiones es la generosidad, es el no pensar que las cosas son imposibles y sobre todo encontrar lo auténtico. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace mi grupo? ¿Cuál es nuestra búsqueda y nuestra propuesta que nos hace únicos? Y eso es lo que realmente los otros quieren ver, lo que el público quiere compartir y lo que la gente o el patrocinador está buscando. Muy bien. Al principio de la entrevista, Hanna, decías que como narradora oral te diste cuenta que para conseguir trabajo en esa práctica artística había que inventarse ese trabajo. Y que ese fue como lo que te animó a dar esos primeros pasos en la gestión. Creo que algo similar le puede suceder a muchos gestores culturales, a muchos artistas que por distintas situaciones geográficas, culturales, socioeconómicas, también de desarrollo de las distintas prácticas, se dan cuenta que no hay públicos para sus prácticas, que no hay espacios formalizados o inclusive informalizados para poder acceder a contratación o a públicos, etcétera. ¿Qué es inventarse un trabajo? ¿Qué es inventarse un público para un trabajo? ¿Qué es darle valor social a una práctica artística para que sea reconocida, para que sea monetizada, para que pueda adquirir una dimensión social de reconocimiento en distintos ámbitos? Pues bueno, primero Carolina Rueda, que era mi maestra de cuentería, fue la que me dijo esa frase y eso como que me dejó ahí grabada. Yo creo que una de las cosas que era lo que yo decía ahorita es darte cuenta qué es lo que tú estás buscando y qué es lo que quieres. Y creo que en ese sentido ahí es donde uno empieza a mirar el entorno. Hay algo que es un ejercicio que pueden hacer todos, que es la fuente de abundancia. Y la fuente de abundancia es primero decir, bueno, ¿yo qué abundancia tengo? Bueno, yo soy abundantica, ¿no? Pero soy abundante en, tengo el don de la palabra, otros bailan, otro director tiene el don de generar unos espacios y todo eso nos empieza a contar qué herramientas tenemos. A partir de eso, ¿qué puede ser mi producto artístico o qué es lo que puedo crear? Pero además mi fuente de abundancia es mi familia, porque eso sí, toda la familia termina metida, ¿no? Ayudando. En los grupos de danza, por ejemplo, es muy bonito porque la gente que cose los vestidos, eso es parte del ejercicio de abundancia. Y eso también genera economía, eso también genera ganancia. Quien hace los vestuarios es gente que se va especializando en el tema o me lo hace fulanito, pero ese fulanito le suena por ahí la flauta y empieza a hacerle los vestuarios para teatro, para danza a toda la gente. O sea, como que los emprendimientos o las posibilidades de hacer viable el proceso artístico surge de empezar a mirar el entorno, de ver el territorio y de ver qué abundancias tenemos cada uno y qué abundancias tenemos juntos como equipo. El que es Pilo para las redes, cómo puede potenciar, o sea, es empezar a mirar cómo se amplifica eso chiquito que a veces no tenemos tan claro, cómo lo hacemos visible y lo empezamos a potenciar. Entonces, y lo otro es, digamos que no perder la práctica de la participación política. Yo creo que eso es fundamental. O sea, eso que yo hago, chévere, lo hago. Finalmente todos resolvemos nuestra vida gracias o a pesar del Estado, o sea, pero cuando pensamos que siempre necesitamos que haya una alcaldía, un municipio que nos dé el recurso, estamos dependiendo. En cambio, cuando pensamos que nosotros resolvemos, pero tenemos una interlocución activa, también, y lo digo por narración oral, porque finalmente nosotros hemos logrado ser tenidos en cuenta. Nosotros yo iba al distrito hace años a la Secretaría de Cultura, ni siquiera a la Secretaría del Instituto Distrital. Entonces decían, no, es que ustedes son como de literatura. Y los de literatura decían, no, ustedes deben ser de teatro. Y todos juntos decían, no, ustedes deben ser de cultura en común. Pero no había quien se hiciera cargo de narración oral. El hecho de que pasara a ser parte de arte dramático fue importante. ¿Por qué? Porque los narradores iban. Los grandes avances, y me perdonan, en temas culturales, la gente de teatro las ha impulsado porque están pendientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las políticas que están saliendo? Vamos a interlocutar con quien está gestionando a nivel local. Vamos a proponer. O sea, esas cosas son fundamentales también porque eso asienta la gestión y también nos da un lugar, no solo a nosotros como gestores individuales o al grupo con el que estamos trabajando,
sino en general a todo el sector. Perfecto, o sea, comprender cuáles son esas ventajas estratégicas que tiene cada quien para sumarlas como un activo, como un recurso, como un valor a los proyectos que se tienen. Construir gremio es construir también una agenda común y sobre esa agenda común poderla, digamos, agenciar frente al Estado, pero también agenciar frente a la comunidad, agenciarla frente a las distintas instancias y aliados posibles. Y de otro lado, entonces, también comprender el valor del trabajo colaborativo y cómo eso genera sector y cómo esa generación de sector propone o estimula, de alguna manera, permite que las distintas labores, los distintos roles, las distintas tareas puedan ser el producto del trabajo colectivo de la comunidad. Comprender el territorio para también desde allí poder construir proyectos viables, sostenibles y con un alto nivel de apropiación social. Yo te quisiera preguntar, Hanna, tener 16 años, un emprendimiento cultural, hacerlo sostenible, poder entender cómo ese emprendimiento pues no solamente se hace sostenible desde un punto de vista económico, sino es apropiado por un sector y logra construir una agenda común. ¿Cómo se logra eso? Pues mira, yo digamos que parte de lo que más admiro normalmente de la gente que lleva muchos años, sobre todo de las salas de teatro que son infraestructura, es el ejercicio de perseverar. Perseverar, lo otro tiene que ver con ir escuchando lo que va pasando. No somos seres estáticos. Yo hoy empiezo a hacer este cuento y dentro de 16 años lo voy a contar igual y de la misma forma. Eso es imposible. Además porque no tendría sentido el arte si estuviéramos allí. Sino es ir escuchando lo que va pasando y estarnos preguntando siempre qué es lo que queremos hacer, porque eso se va renovando. Una de las cosas es eso, empezar a potenciar la entidad o que se conozca, que la gente sepa que existimos para las bibliotecas públicas, ¿no? Que existimos, nosotros hicimos un trabajo que era centrado en narración oral y era, la gente piensa que el cuentero entonces va y es el que se leyó un cuento aquí y cuenta cualquier cosa de cualquier manera. Entonces, ¿qué hicimos? Intentamos que nuestro festival, que el festival que hacíamos con gente muy dura estuviera en el Museo de Arte Moderno, o sea, darle un lugar, ¿sí? Que estuviera en la Torre Colpatria, darle un punto, un foco de visibilización, estar en las bibliotecas públicas, en los museos. Entonces, esas cosas, digamos que de alguna manera es también darle un valor a eso que hacemos y empezarlo a potenciar donde para nosotros es valioso. Sí, para nosotros es importante el tema de la transformación social, pues me voy al Centro de Memoria y Unidad de Víctimas a mirar cómo mi trabajo es visibilizado también allí o cómo podemos trabajar juntos. O sea, es desde lo que yo hago, cuáles son esos posibles aliados que pueden fortalecer y con los años también desarrollar organización, que era un poco lo que también quería comentarte, y es que a veces nos volvemos personalistas, ¿no? Yo, mi sueño, mi cuento, mi grupo de teatro, yo soy, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nuestros equipos no terminan de asir y no terminamos de conformarnos como organización. Y pues sí, muy lindos, muy artistas, muy yo del aire, con mi creación, con todo lo maravillosa que soy yo, con todo lo que me invento yo, pero resulta que si no generamos lo colaborativo y si no tengo una conciencia de que esto es una organización donde necesito a alguien que sepa lo administrativo, ¿por qué lo necesito? Donde necesito hacer un desarrollo de cómo manejo y lidero equipos, donde necesito generar funciones o generar que cada persona del equipo desarrolle especificaciones y se cualifique en ellas, pues no voy a poder tampoco consolidar una organización. O sea, inevitablemente para que un emprendimiento vaya teniendo sostenibilidad, es también irme preguntando cómo fortalezco el equipo que hace parte y cómo deja de ser mi emprendimiento y se vuelve en un emprendimiento de todos, ¿no? Que es como un tránsito importante, porque tú has visto cómo grandes organizaciones estaban tan basadas en lo personalismo que cuando la persona se va o se muere, ¿no? Se van por la borda y pues tampoco esa es la idea. Por ejemplo, en 16 años hay momentos maravillosos de crecimiento, pero también hay momentos difíciles. Cuando una organización o un proyecto como un festival, etcétera, entra en crisis, ¿cuál es como la mejor herramienta para salir de esa crisis? Y no sé si quieras comentarnos algún ejemplo, alguna anécdota que pueda como ayudarnos a entender eso. Sí, digamos que hay un festival que con mi hermana quisimos mucho, que lo hicimos durante 15 años
Bueno, una buenísima que fue que teníamos un mega patrocinador, nos iba a dar un jurgo de plata, ya teníamos todo pago comprometido y faltando 4 días, como ellos no conocían narración oral en Argentina, que era la central de Latinoamérica, dijeron, no, pero ustedes van a meter esa plata en eso y no dejaron que Colombia invirtiera ese dinero, esa gran empresa. Entonces yo ya dije, ya, estamos a pérdida, o sea, faltando 2 días ya perdimos plata. Lloré, ¿no? ¿Cómo se llama el festival? Quiero Cuento, Festival Internacional de Cuenteros, Quiero Cuento. Y esta empresa nos dice, no, mira, no nos autorizaron de Argentina, nos bajaron ese presupuesto. En la versión 15. ¿Ah? En la versión 15 del No, festival. eso fue en la versión como 8 o 7. Vale. Entonces, después de llorar, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o pues ni modo? Ya en este momento, si voy a pagar esa plata en Modo y Casumas, me voy a disfrutar mi festival. ¿Y para qué me va a servir un festival? Si no me va a servir para generar recursos, que sea visible. O sea, el festival es una muy buena inversión, la circulación es una muy buena inversión, de pronto no vamos a vivir de vender la obra o de presentarla en un lugar, pero toda la gente a la que yo le di entradas gratuitas, toda la gente que fue a ver las funciones en bibliotecas y todo, me generaron luego la compra de funciones que durante el resto del año me ayudaron a recuperar ese recurso que se perdió porque no se percibió por otros lados. El ejercicio también de recoger al equipo, porque pues cuando pasa una cosa así, no solo es con el tema del dinero, a veces nos rompemos por demasiado trabajo, hemos tenido crisis, pero también pasó una cosa con el festival, y es que se acabó. Porque también parte del ejercicio es cuando las organizaciones decimos, todo tiene su final, hasta aquí llegamos. O sea, el festival, en ese momento hicimos el siguiente año y seguíamos emocionadas, pero cuando el festival llevaba el año 14, ya decíamos, ¿a quién invitamos? Ya no había tanto amor. Y una organización también debe percibir cuando ese producto o esa obra o ese proceso ya hay que amorosamente decirle adiós, porque si no nos seguimos desgastando todos, luego no nos sale tan chévere, pero además tampoco digamos que tiene la energía para seguir sosteniendo. Entonces también eso de poder dar un viro y decir, ve, de pronto ya lo nuestro no es hacer festivales. Un ciclo, y ahorita cumplió su hacemos ciclo. otro proyecto y Se abre la adelante. vida, claro, porque además ahí te vuelves a conectar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si no, ya esto era bueno y entonces vamos a traer estos y ya los trajimos 10 veces y no sé, como que ya no tenía esa... Entonces poder decirle, listo, chao. Y empezamos otra cosa. Y eso, digamos que tenemos que hacerlo todos y muchas veces tenemos que hacer también esos duelos en momentos antes de perder más plata. Entonces perdemos plata, pero tenemos que como sea pagarles el paseo a yo no sé dónde y comprar las camisetas y ponerles escarapela. Pues de pronto no vamos a poder tener camisetas y hacemos el duelo, no tuvimos camisetas, pero no perdimos tanta plata. Y eso nos pasa en las obras de teatro. Pero es que yo quiero que la luz... Hagamos el duelo, no vamos a tener esa luz. ¿Cómo lo resuelves creativamente para no tener esa luz que te va a costar un burgo de plata y que vas a perder plata? O sea, eso a veces nos falta, pues yo sé que artísticamente es doloroso, pero hay que tener un factor de realidad en el que hay que hacer giros para también, eso también es cuidarnos. Sí. Hay una cultura del cuidado, también un sentido de realidad y una comprensión integral de que las cosas nacen, se desarrollan y casi todas finalmente tienen también su momento de ya no estar. Y hay muchos proyectos que se agotan, están totalmente agotados y a veces no tenemos la capacidad, el valor y la tranquilidad también de decir hasta aquí llega y debemos empezar otro proceso. Y creo que esa comprensión es muy importante para también detectar la pertinencia de un proyecto cultural y cómo ese proyecto se conecta no solamente con la comunidad a la cual se quiere beneficiar, con una necesidad que se ha identificado en esa comunidad, sino también con el espacio de los afectos, de los quereres y de los propósitos que se tienen. Y creo que allí tú das en un punto muy importante porque la pertinencia de un proyecto cultural finalmente está afincada sobre esos valores. Y es importante siempre tener el valor de empezarlo, pero también tener el valor de terminarlo cuando las variables y las circunstancias externas e internas de un proyecto se hayan agotado. Ya para terminar, Hanna, yo quisiera que le dijeras a nuestros estudiantes qué debe hacer un gestor cultural para ser exitoso y qué no debe hacer un gestor cultural para ser exitoso desde tu perspectiva como gerente de arte dramático de Heridartes, como gerente también de coordinadora de arte dramático del Ministerio, como gerente de una organización sin ánimo de lucro que ha prosperado durante 16 años. ¿Qué es lo que hace que un proyecto, que un gestor cultural sea exitoso y qué es lo que debe hacer para ser exitoso? Y sobre todo, que a veces no nos percatamos de eso, ¿qué es lo que no debe hacer? Por un lado, bueno, te agradezco todos
esa pregunta, hay algo que quisiera completar con lo anterior y es también el momento en el que otra gente puede aportar más a la organización. En este momento yo ya no gerencio Gaia, mi hermana lo hace y la dirige desde hace bastantes años. Entonces es también uno saber ubicarse y un gestor debe saber ubicarse. Un gestor no siempre debe dirigir, el director de teatro no siempre debe ser el representante legal. O sea, saber ubicarnos dónde servimos mejor a la organización es algo fundamental. ¿Cuál es mi lugar? ¿Y qué incidencia tengo? Es decir, yo dónde aporto realmente y genero y dónde no. Y dónde, digamos que, hasta dónde, por ejemplo, es importante saber, ese punto siempre es muy difícil, pero el saber, bueno, hasta dónde lo que hacemos se puede, digamos que acomodar a lo que necesitamos y hasta dónde no, ¿no? Estéticamente, hasta dónde mi obra es vendible y hasta dónde ella no. Tampoco me vas a decir qué va a pasar en la mitad de la obra un señor con un volantico porque ya estamos hablando de otra cosa. Otra cosa es que yo la pueda poner en una tarima de pronto que no tiene todas las condiciones, pero que está de acceso al público. O sea, ¿no? hasta dónde concedo artísticamente. Exactamente, para poder gestionar. Sostenible económicamente y gestionarla, y hasta dónde no. Y hasta dónde cómo encontrar allí un espacio también de gestión creativa, claro, para que una cosa no interfiera con la otra. Claro, y un balance. También darse cuenta y pensar mucho en cómo tenemos que ir cualificándonos todos en todo lo que vamos haciendo y aprendiendo. Desde la gestión, pensaría yo, desde la gestión muchísimo saber eso, quién soy o cuál es mi proyecto y cuál es mi producto, si es producto, o cuál es mi ejercicio. Si yo tengo una escuela de formación para niños en estado de vulnerabilidad, claro que tengo donde gestionar. Lo que pasa es que no voy a gestionar la venta de taquilla en un teatro, ¿sí? Si lo que yo hago es un grupo de teatro que tiene una búsqueda tremendamente estética y conceptual, evidentemente no es la misma gente que va a patrocinar la escuela de niños. Entonces es también pensar y digamos que asirnos de escuchar muy bien qué es lo que estamos gestionando, cuáles son sus características y su alma. Porque yo no puedo, y ahí viene otra vez el tema del balance, como romper un poco el alma para que se acomode, pero tampoco puedo intentar forzar gestiones que nunca me van a llevar a nada porque es que realmente no pegan, o sea, es un desgaste. Creo que eso, escuchar mucho. A veces los gestores queremos hacer y se nos olvida escuchar un poquito sobre la sabiduría que tienen las demás personas del equipo que saben sobre el hacer de ellos y que además saben del sentir. Escuchar mucho el territorio y la comunidad, creo que eso, o el entorno, pues, porque es el entorno el que nos da las oportunidades siempre. Y pensaría yo que siempre jugársela un poco, arriesgarse a hacer cosas que a uno se le ocurren y que nadie haría. En el tema del arte, yo, como les decía ahorita, estaba con el tema de fortalecimiento organizacional desde una metodología maravillosa que se llama Dragon Dreaming, que es australiana. Dice que todo proyecto tiene 4 fases. Soñar, es como un círculo, ¿no? Como el día o cualquier ciclo. Soñar, planificar, ejecutar y celebrar. Dice quien la creó, que es John Croft, que todo el mundo en las empresas planifica y ejecuta, nunca celebran, nunca sueñan. Pero yo creo que la gente en el arte sueña y ejecuta y nunca planifica. Entonces, importantísimo, planificar. Planificar es, sí, yo quiero hacer una obra de teatro, no quiere decir que mañana ensayo y luego, sino que ¿cómo sueño yo que sea? ¿Sueño hacer una temporada? ¿Sueño que mucha gente la vea? ¿Sueño ponerlo en los mejores escenarios del mundo? No, yo sueño que esté viajando por todo el litoral pacífico. Cuando tengo claro cuál es mi sueño, entonces desde ahí voy a planificar cómo hacerlo posible. Eso no solamente es cuánto cuesta, es cómo tenemos que movilizarnos todos los del equipo para que eso sea posible. Eso es planificar. ¿Cuáles son esos 4? Soñar, planificar, ejecutar y celebrar. No se evalúa, se celebra. Se celebra lo bueno y lo malo. La evaluación hace parte de celebrar, pero es muy importante también porque también a nosotros, digamos que nos estamos acostumbrados a pasar de largo. Uy, terminamos la obra, nos fue bien, nos fue mal la temporada, no nos fue nadie y seguimos. No, celebremos. ¿Qué se transformó? ¿Qué pasó en el proyecto? ¿Qué me dolió tanto o qué no me gustó? Y eso cómo se vuelve en un aprendizaje y cómo cualifico mi gestión, porque ahí tenemos un tema y que creo que sí hay que llamarnos la atención todos y se la tiene que llamar la atención el gestor y también el equipo artístico muchas veces, y es cómo reviso eso que pasó para volverlo sabio, discernimiento y volver a soñar, pero mejor, hacer crecer el proyecto.
Me pasaba una vez, y ahí sí es una infidencia, una persona que se presentó a una convocatoria y le pusieron muy mala calificación. Y venía y le decía a mi jefe, oiga, es que a mí me fue mal, me calificaron mal, pero usted debería comprarme 50 funciones. Y yo decía, pero esto está muy loco. O sea, te calificaron mal. Los jurados que son expertos, pues deberías escuchar y mirar qué fue lo que te calificaron mal. Pero aparte de eso, esa misma obra que los expertos dijeron que no estaba muy buena, tú quieres que te la compren porque sí. ¿Qué está pasando allí? O sea, ¿dónde estamos haciendo nosotros también un ejercicio de escucha de lo que pasa en virtud del entorno, de nuestros niveles de cualificación y de lo que nosotros hacemos? O sea, también tenemos que pensar que no solo porque yo lo hago con mucho amor que va a tener un excelente nivel, sino que es parte del ejercicio también mirarnos, y un gestor lo tiene que hacer también, y es mirar cómo está eso que está gestionando en virtud del resto de las movidas que pasan, y eso también cómo lo puede ir cualificando. O sea, también ser un poco autorreflexivos, ¿no? No pensar que porque yo hago arte, pues ya me lo tienen que comprar, les tiene que gustar, ¿no? Claro. ¿Qué no debe hacer? Pues yo creo que ya está un poco implícito, pero un poco, yo siento que un gestor no debe hacer eso, comerciar sin saber muy bien lo que está movilizando. Creo que un gestor de pronto no irse siempre pensando en que tiene que ir a conseguir grandes recursos en lugares muy lejanos, porque a veces se le va el ojo pensando en lo que no alcanza a hacer allá y pierde, bueno, más bien, creo que un gestor lo que no debe perder es el nivel del proceso con el que está trabajando. O sea, si el gestor hace parte fundamental de los procesos y no se piensa como un externo, de alguna manera puede ir también mirándose e ir viendo qué gestiones puede ir haciendo a nivel de ir escalando. O sea, es poquito a poco. Yo no puedo esperar de una vez ganarme yo no sé qué concursos y nunca me he presentado. Es ir poco a poco. Creo que lo que no debería hacer un gestor es pasarse por encima de sus propios procesos, de los procesos de sus grupos, no ser grandilocuente y prometer lo que no va a poder cumplir, porque eso también desgasta, ¿no? Decirle al grupo de teatro, no, mira, la próxima vamos a ir a 17 temporadas, que no va a ser posible, y eso lo que hace es reventar un poco al grupo. Tampoco cerrar las puertas, que es lo contrario, a la inventiva, a la imaginación, a la creatividad y a las posibilidades por demasiado factor de realidad, ¿no? Entonces, no, es que queremos hacer una obra, no vamos a conseguir a nadie. No, eso no, porque también creo que el gestor debe ser el visionario. Claro, pero el gestor debe ser visionario. Si el gestor no es el que es visionario y apuesta, pues tampoco la logramos. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Quedé un poco con tal vez una última pregunta que quisiera hacer y que respondas muy corto. Hablabas, por ejemplo, de los niños, el teatro para niños y ese diferencial que era el Castillo en este Alto en el Limonar, o hablabas también de un teatro que comprendiera lo comunitario. ¿Cuáles pueden ser esas líneas estratégicas que hoy un proyecto escénico debe tener en cuenta en Colombia para ser exitoso? ¿Dónde no estamos? ¿Dónde el teatro, dónde las artes escénicas no están tocando una figura de esta sociedad? Tenemos el suficiente teatro y de la suficiente calidad y con la suficiente innovación, por ejemplo, para las familias, para los niños. Tenemos el suficiente teatro para la tercera edad. Bueno, ¿dónde están esas oportunidades temáticas y esas líneas estratégicas que podrían los proyectos teatrales explorar ahorita? Bueno, yo creo que por un lado sí hay que trabajar mucho la cualificación y a la actualización. O sea, si yo estudié hace 15 años algo, pues tengo que actualizarme. Jugarle mucho a los diálogos, digamos que a los diálogos disciplinares e interdisciplinares, o sea, ampliar un poco el panorama estético de lo que estamos haciendo. Y creo sobre todo con este tema, por ejemplo, el Limón y todo, es eso, escuchar mi territorio. Si tengo niños y mi trabajo es con niños, yo creo que hay mucho producto. Creo que sí, más que producto hay muchas creaciones y muchos procesos. Y siento que, por ejemplo, eso es una línea. Hemos pensado mucho que lo que tenemos que hacer es obras para vender obras, pero en esta situación del país, con todo el tema, y que es fundamental, que es todo el tema del posconflicto, toda la generación de nuevos líneas y espacios de construcción social, de ciudadanías, con todo lo que tiene que ver también con el tema empresarial, digamos que una alternativa muy importante es la de generar procesos. ¿Cómo ofrezco procesos? Procesos creativos, procesos de formación, ¿no? Y digamos que los unos nutren a los otros.
que como organización nosotros tengamos que sí hacer talleres de formación, generar procesos de liderazgo con no sé qué, hacer unos espacios comunitarios, pues es que todo eso nutre y hace posible que yo pueda pegarme la obra que me da la gana. Me hago entender, o sea, también entender que no tengo una sola vocación o que le estoy siendo infiel a mi vocación si hago otras cosas, porque inevitablemente tenemos que diversificarnos, ampliarnos, ampliar la mirada. Claro, y además regalarle a esa cosa que yo pensaría que, uy, no tan comercial, regalarle mi mirada, porque eso es lo que le da valor, ¿no? Es como el diferencial y lo que puede hacer que me fortalezco yo, pero también ellos están recibiendo otra cosa con otras calidades y con otras estéticas de lo que podrían recibir por otro lado. Bueno, Hanna, muchísimas gracias por estar acá, que no sea la última vez.